Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús sube al monte a la manera de Moisés y empieza a dar un sermón a la manera de una nueva ley en el nuevo pacto. Él empieza a anunciar quiénes son aquellos que están en camino a obtener esa vida feliz, satisfactiva y significatoria, y de alguna manera las descripciones que da llaman la atención, que no parecen encajar tanto con la instrucción de la Torá, pero sin embargo sí se ve de alguna manera un elemento que es el elemento de la justicia. El elemento de la justicia está conectado profundamente con la ley de Dios, y él está mencionando que la característica principal, si podríamos decirlo, de estos bienaventurados es que reconocen su falta de justicia porque son pobres en espíritu, que viven con hambre y sed de justicia y que están dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia. Sin embargo, Jesús aclara al terminar estas bienaventuranzas, también muestra que este grupo de personas son tan esenciales en el mundo y en la tierra porque ellos le dan sabor al mundo y ellos iluminan un mundo que está en tinieblas, son la sal del mundo, son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Inmediatamente él viene a corregir y él muestra que él no está desligado ni separado, ni le falta ningún compromiso con la ley, sino que por el contrario, él tiene tal compromiso con la palabra de Dios, la ley y los profetas, que él mismo viene a cumplir la ley y a dar cumplimiento, no a anular ni a quebrantar nada, y él está promoviendo la obediencia aún del más pequeño de los mandamientos, al afirmar que ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Pero el entendimiento del pueblo judío del tiempo de Jesús era que si alguien era experto en la ley eran los escribas, porque ellos la estudiaban, porque ellos la repasaban, porque ellos la transcribían, porque ellos desde pequeños, desde jóvenes estaban copiando los libros de la ley. La gente creía que si alguien cumplía y se esforzaba por obedecer la ley eran los fariseos, porque los fariseos estaban constantemente viendo cómo poner en práctica aquellas prácticas de la ley. Y viene Jesús en Mateo 5:20 y hace una declaración que suena sumamente chocante al oído de la audiencia, al oído de sus oyentes, y dice: porque si la justicia de ustedes no supera o no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no van a entrar en el reino de Dios. Tenemos que empezar este mensaje teniendo esa imagen en mente. Jesús está diciendo que nadie va a entrar. Jesús está diciendo que es imposible entrar. Es como si nosotros, de alguna manera, si una imagen de lo que está pasando en este momento, es como si nosotros tenemos una vida de conocer, de atender una iglesia cuyo pastor es un hombre honorable, respetable, un hombre de Dios, y que tal vez hay un diácono que es un hombre también de un testimonio intachable, y nosotros los vemos, no conocemos sus vidas tan cercanamente, no los vemos en sus casas, pero el pastor se nota su esfuerzo por explicar la palabra de Dios. Él lee el texto, él explica, y este diácono tal vez no predica, pero vemos que él se levanta, él abre el templo, él va a orar antes de los servicios, él va a orar en otros días, él ayuna. Y es evidente sus ayunos, él convoca a otros que ayunen, él vive ayudando a los pobres, él vive dando limosna a los necesitados. Y es como que viniera Jesús a nuestros días y nos dijera: si la justicia de ustedes, si la santidad de ustedes, si la espiritualidad de ustedes no supera la del pastor y la del diácono que ustedes admiran y toman por santos, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, ¿cuál sería nuestra actitud? Nuestra actitud seguramente sería: ¿cómo así? Pero si ni ellos van a entrar, ¿cuánto menos yo voy a entrar? O sea, esa fue la sensación que provocó en los oyentes estas palabras de Jesús.
Y entonces, definitivamente, después de ese shock, después de ese golpe, queremos saber qué más tiene que decir Jesús. Se está diciendo, o sea, nos va a explicar por qué estos hombres santos, justos, que han dedicado su vida a estudiar y a analizar, a interpretar las escrituras, y por qué estos hombres que aunque no son pastores y aunque no pueden, tal vez, aunque no saben quizá hebreo, pero se esfuerzan por oírlos a los otros y por practicar en sus vidas, en sus trabajos, en su vida diaria. Se ve que oran, se ve que ayunan 2 veces a la semana, es evidente, se ve que dan a los pobres. O sea, ¿qué es lo que quiere Jesús entonces? ¿Qué es lo que Jesús está demandando? ¿Quién y cómo va a entrar al reino de los cielos? Y aunque no podemos olvidar que ya Jesús ha mencionado el tema de la justicia, él va a explicar de alguna manera por qué la justicia de ellos es insuficiente. Y en el resto del capítulo 5, él va a mostrar que aunque los escribas han tratado de explicar y de interpretar la ley de Dios, realmente sus interpretaciones han limitado los significados y la aplicación de la ley. Y en el capítulo 6, él va a explicar de que aunque los fariseos sí viven ayudando a los pobres, sí ayunan y sí oran, en realidad no lo hacen genuinamente para Dios. Él va a entrar a explicar a eso, y eso nos tiene que confrontar a nosotros, y nosotros nos tenemos que ver reflejados y tenemos que entrar en cada uno de los detalles. Pero yo quiero hoy solamente dar un panorama de lo que son los versos 21 al 48. La otra semana vamos a entrar directamente del verso 21 al 26, pero hoy en esta enseñanza quiero que tengamos un panorama global sobre lo que después van a ser las aplicaciones específicas de lo que Jesús va a entrar. Lo que nosotros encontramos en Mateo 5, del verso 21 al verso 48, son usualmente conocidas como las antítesis de Jesús, porque inician con esa variación: han oído que fue dicho, pero yo les digo. O sea, y de alguna manera sonó, y para algunos suena como la tesis es esta, pero mi antítesis es esta. Lo que han oído es esto, pero lo que yo digo es contrario a lo que han oído. Y realmente, cuando los analizamos, no es contrario. En el verso 21 dice: han oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje es culpable de juicio. Él no está negando el mandamiento no matarás. Él está, de alguna manera, él no está diciendo pueden matar. Él está diciendo no, no, no. El merecimiento del infierno, vamos a entrar obviamente de lleno a eso la otra semana, pero el merecimiento del infierno no es solo por matar. El juicio no viene solo por asesinar a alguien. En el verso 27, él dice: han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el adulterio va más allá de lo que ustedes entienden por adulterio. Mateo 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie, que se divorcie de su mujer, o sea, ya está divorciado. Pero yo os digo, o sea, hay un poco, hay ciertos conceptos de valor, de dignidad humana que no han entendido, y eso obviamente lo vamos a explicar en su momento de manera más detallada, porque no es tan en sí el tema. O sea, son pasajes que creo que se han malentendido y que vamos a tratar de ir a la raíz. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo que los escribas y nos pasa lo mismo que los fariseos. Ellos tomaban la ley y la entendían en su primero, pero no buscaban realmente la intención. Por eso cuando Jesús menciona la ley, no dice solo la ley, sino dice la ley y los profetas, porque los profetas reinterpretaron y aplicaron la ley entendiendo que las condiciones no eran las mismas del pueblo que caminaba en el desierto al pueblo que estaba gobernado por reyes.
Entonces, eso es importante entenderlo y de alguna manera necesitamos que el Espíritu Santo esté constantemente ayudándonos a reaplicar esa ley. En el 34 vuelve a decir, habéis oído que fue hecho a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, y también es un pasaje un poco difícil que vamos a entrar a explicarlo. En el 38 diste, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y de alguna manera él está no lidiando con el texto, porque en algún momento esto está escrito, sino la manera en cómo usaban, en cómo aplicaban, en las situaciones en las que mencionaban ese texto, que no eran las situaciones en las que Dios tenía en mente cuando dictó esas palabras a Moisés. En el 43 dice, han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y en la Biblia no dice, el odiarás a tu enemigo. Entonces le estaban agregando al escrito, pero yo os digo. El verso 48 es interesante porque el verso 48, él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el verso 48 viene a remarcar esa necesidad de justicia del verso 20. Si su justicia no supera, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué demanda el Padre de nosotros? Demanda que sean perfectos como Él es perfecto. Ahora, eso es algo que a nuestra mente inmediatamente viene, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, ningún ser humano es perfecto, y vamos a entender que también la palabra perfecto no es la mejor traducción, no es el concepto ideal, pero entremos explicando algunos detalles. Yo quiero explicar en esta noche a qué se refiere el término los antiguos, a qué se refiere fue dicho, a qué se refiere pero yo os digo, y a qué se refiere de alguna manera este concepto de perfectos. Cuando empezamos leyendo en el verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos. Hay varias interpretaciones y de alguna manera una de los escritos judíos nos ayudan porque en el Talmud se habla de rabinos famosos del siglo anterior a Cristo, que era Gilel y Shammai. Ellos fueron dirigentes del Sanedrín. Entonces, en la época de Jesús, decir los antiguos o decir los ancianos, la gente no venía a su mente Moisés, sino que venía a su mente Gilel y Shammai. Ellos eran los antiguos que habían fundado las dos escuelas rabínicas de los fariseos, que la escuela de Shammai era más estricta, más exigente y era la que generalmente se seguía en Jerusalén, y la escuela de Gilel era un poquito menos estricta y era la que generalmente se seguía en las sinagogas que estaban fuera de Jerusalén, lugares como Galilea y algunos otros lugares dentro de Judea. Pero básicamente los antiguos se refieren a estos rabinos que leían la ley de Moisés y que le daban una interpretación para enseñarle al pueblo lo que supuestamente decía la ley. Una de las cosas que nosotros obviamente a veces no meditamos o no caemos en cuenta es que en nuestro tiempo todos tienen una Biblia, y aunque no tengan una Biblia pueden descargar una aplicación o meterse a la web desde el teléfono celular y cualquiera tiene acceso a la Biblia en cualquier momento. Un detalle, por ejemplo, en Hechos 8, cuando se cuenta del eunuco que está leyendo el libro de Isaías, o sea, una de las cosas que nosotros nos perdemos, por ejemplo, en ese pasaje, es que él estaba cargando con un tesoro de museo. Él estaba cargando con una pieza que era sumamente difícil de conseguir. Él, como eunuco de la reina de Candace, él tenía acceso a ciertos tesoros que en nuestro tiempo sería como el gerente de un museo que tiene la capacidad de tener en sus manos un papiro que ninguno del pueblo puede tener. O sea, es un detalle interesante que a veces nos perdemos. Él no estaba leyendo su Biblia como cualquiera de nosotros, o como cuando nos subimos a un bus y vemos a alguien leyendo su Biblia y le decimos, ¿qué están leyendo? No era eso. O sea, era un tiempo donde nadie podía tener Biblia.
En alguna época, también en la Edad Media, antes de que hubiera imprenta, la gente no tenía acceso a la escritura, la gente tenía que confiar en lo que los sacerdotes enseñaban en el templo y se atenían a ellos, y lo que ellos oían eran las palabras de Dios. Hay pueblos de áreas rurales, de áreas indígenas, donde todavía la gente no tiene, por ejemplo, el lenguaje en su idioma. Hay lugares en Guatemala donde pastores predican en la lengua indígena porque saben español y la leen del español, pero predican en el indígena. Pero por muchos años, ahorita tal vez ya hay Biblias traducidas al sutuil, al mam y a otros idiomas, pero en su momento, en un momento en la historia, la gente solo le quedaba lo que oía, y ese era el tiempo de Jesús. Jesús no puede venir con la gente y decirles, abran su papiro en el capítulo tal de la Torá. No, no existía eso. Entonces, él, por eso les dice, no les dice a ellos está escrito. Con el diablo usa está escrito, porque el diablo de alguna manera ha sido testigo de lo que está escrito, pero a ellos les dicen, ustedes han oído, ustedes la única opción que tienen es oír, y han oído a los antiguos, han oído a estos rabinos que les han explicado lo que dice la ley, pero yo vengo a explicarles que realmente no todo de la manera en que se los ha explicado es lo que han dicho. Estas dos escuelas, la escuela de Shammai fue establecida en el 46 antes de Cristo, la escuela de Hillel en el 32 antes de Cristo. El primero era un hombre que venía de una familia noble, que fue un rabino muy estricto en su interpretación de la Torá y muy impaciente con sus discípulos y con aquellos que le hacían preguntas, mientras que Hillel él había crecido en mucha pobreza y él amaba estudiar la Torá, pero no tenía dinero para estudiar la Torá, y dice que una vez, con tal de oír, se subió al techo, pero era una noche de invierno y casi se muere, porque casi se queda, se desmaya, y entonces rompe el techo, y ahí es donde se dan cuenta que él tiene hambre de aprender y le permiten entrar a aprender, y llega a ser también dirigente de la sinagoga, llega a ser, perdón, dirigente del Sanedrín. De hecho, el maestro de Pablo, del apóstol Pablo, Gamaliel, era nieto de Hillel, era nieto de uno de estos rabinos famosos conocido como los antiguos. Estas dos escuelas llegaron a tener aproximadamente 300 diferencias en sus enseñanzas e interpretaciones de la Torá, pero no estaban divididos. Había una amistad que reinaba entre los discípulos de cada escuela, y siempre había en el Sanedrín discípulos de cada escuela. En la época de Jesús, la mayoría de saduceos eran discípulos de Shammai, y la mayoría de los fariseos generalmente eran discípulos de Hillel. Entonces vemos como 50 años, 100 años antes de la prédica de Jesús, el dirigente del Sanedrín era Shammai. Cuando él muere pasa a ser Hillel, y ya en la época de Jesús el nieto de Hillel es el dirigente del Sanedrín, que es Gamaliel, que lo menciona Pablo cuando él dice estudió que a los pies de Gamaliel era alguien sumamente importante, porque era nieto de uno de los principales intérpretes de la Torá. Entonces ellos enseñaban la Torá de manera oral. A eso se le llamaba la alajá judía. Eran las interpretaciones orales basadas en la Torá, que algunas de ellas fueron registradas en el Talmud y en el Midrash. Y también la Mishnah fue un libro que era la capa más antigua de la ley oral. Esto es solamente un poco de contexto histórico, pero el punto es que lo que ellos creían, o la perspectiva de los rabinos, era que la Torá escrita y el resto de las escrituras establecían la meta, lo que Dios quería: justicia, perfección, santidad. Pero las leyes de la Mishnah o sus interpretaciones presentaban el camino para alcanzar las metas. O sea, ellos se adjudicaban una autoridad muy fuerte, porque decían, la Torá nos da la meta, pero nosotros les damos el camino. La Torá nos dice que hay que guardar el día de reposo, pero nosotros le decimos qué cargas pueden cargar y cuántas no, cuántos pasos pueden dar y cuántos no, y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, Jesús está en contra de eso, porque Jesús no se va a someter a una enseñanza rabínica, porque él está por encima de los rabinos. Entonces Jesús tuvo mucha confrontación con estos escribas y fariseos, precisamente porque ellos, al intentar interpretar la Torá, en algunos momentos, no en todos, la habían malinterpretado.
De hecho, cada uno de estos maestros eran conocidos por frases que destacaban y a veces eran más populares los dichos de estos maestros que la misma palabra. Por ejemplo, algunos de los dichos de Shammá decían: haz del estudio de la Torá tu primordial labor, di poco y haz mucho, recibe a toda la gente amablemente. De Hillel eran las frases: busca la paz, ama a la gente y acércalas a las enseñanzas de la Torá, no juzgues a tu prójimo sin ponerte en su lugar, no digas que nadie sabrá tal cosa, pues al fin todo se sabe, no digas estudiaré cuando tenga tiempo, porque tal vez no lo tendrás. Y de alguna manera podemos encontrar sabiduría en sus palabras. El punto es que cuando Jesús está diciendo, han oído que fue dicho, está diciendo, a ustedes les enseñaron esto. Los antiguos, Hillel y Shammai, y sus alumnos les han enseñado esto. No está haciendo referencia a la ley escrita. De hecho, cuando Jesús cita la ley escrita, él le cita, por ejemplo, en las tentaciones, le dice a Satanás: escrito está. Y en sus discusiones con los fariseos y los escribas, en Mateo 15:4, por ejemplo, Jesús le dice: porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos estaban invalidando ese mandamiento. Entonces, fue dicho, estaba escrito, por ejemplo, el mandamiento no matarás. Pero lo que a ustedes les dijeron es que el mandamiento no matarás hay que interpretarlo, hay que entenderlo como que el que mate será culpable de juicio. Y no, la verdadero entendimiento, lo que Dios quería que entendieran, era más que eso. Algo interesante que Jesús dice, que leímos de Mateo 20, de los escribas y los fariseos, que leemos en Mateo más adelante, es Mateo 23, 1 al 3. Y en Mateo 23, 1 al 3, Jesús habla a la gente y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ahora, cuando Jesús dice no hacen, de alguna manera hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice no hacen, que es Segunda de Reyes 17:34. En Segunda de Reyes 17 nos cuenta la desaparición del reino del norte, cómo el rey de Asiria eliminó al reino del norte, destruyó Samaria y entonces trajo gente de otras naciones para habitar en lo que era la capital del reino del norte. Pero cuando la gente empezó a habitar en esa tierra, Dios envió contra ellos fieras, leones, y se los empezaron a comer. Entonces ellos entendieron que lo que pasaba es que la gente que llegó a habitar en ese lugar no conocían las leyes del Dios de esa tierra. Ellos creían en dioses locales, ellos creían que solo un Dios gobernaba sobre cierta parte de la tierra. Entonces mandaron a traer sacerdotes para que les enseñaran a la gente las leyes. Fue más o menos lo que los españoles hicieron cuando vinieron aquí. Y entonces, ¿qué sucedió? Se dio un sincretismo, una mezcla de costumbres, una mezcla entre ciertas cosas de la ley de Jehová y ciertas cosas de los templos. Cada nación adoraba a Dios, pero también adoraban a sus propios dioses, y por eso los judíos odiaban a los samaritanos, porque ellos eran hijos de la mezcla de las razas de babilonios, de todos los demás lugares con los que eran israelitas. Ya no eran puramente israelitas, ya no eran el pueblo de Dios. Pero veamos qué dice Segunda de Reyes 17:34, o tal vez desde el 33. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro, perdón. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses. Ahora el verso 34 dice: hasta hoy hacen como hacían los antiguos, o como hacían antaño, o como antes. Y de alguna manera lo que está diciendo el autor es: hasta hoy que se escribe el libro, que es más o menos en la época del exilio, quizá en la época de Esdras y Nehemías, piensa en los samaritanos y dice: hasta hoy los samaritanos hacen como se empezó a hacer en esta época.
digamos que 500 años antes, bueno, 700 años antes, porque la destrucción de Samaria ocurrió en el 722 antes de Cristo. No temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus mandamientos. Y luego dice, no hacen, y ese no hacen es el mismo no hacen de Jesús. Y lo que Jesús está diciendo, pero lo primero lo interesante aquí es que la correcta interpretación del hebreo, cuando uno lo lee en el hebreo, dice, hasta este mismo día ellos hacen conforme a sus mispat antiguas o conforme a las mispat de sus padres. Las mispat son los juicios, una palabra que puede traducirse juicio, costumbre, práctica. Luego dice, ellos no temen a Jehová y ellos no hacen. Es el mismo hacen de Mateo 23:3, según los estatutos de Jehová y los juicios de Jehová, conforme a la ley o a la Torá y a los mandamientos o a los mishvah que Jehová les ordenó a los hijos de Jacob, a quien nombró Israel. O sea, el énfasis, cuando vemos el texto hebreo, el énfasis está en que ellos actúan según sus propios juicios y no según los juicios de Dios. O sea, ellos ponen como prioridad sus costumbres y en segundo lugar la Torá, en segundo lugar la ley. Nehemías Gordon escribe, Jesús estaba diciendo que así como los samaritanos de antaño, los fariseos tienen sus propios estatutos y prácticas que ellos siguen, mientras que al mismo tiempo ellos hablan de la Torá, pero no practican la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos creyentes y seguimos a Dios, fácilmente podemos desarrollar prácticas, costumbres, rituales, liturgias, cualquier nombre, y en algún momento esos llegan a ser nuestras prácticas o las prácticas de nuestros padres o las prácticas de nuestras iglesias o las prácticas de nuestras confesiones doctrinales, independientemente de qué rama estemos, y no necesariamente eso es hacer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se vuelve una práctica no necesariamente está ligado al corazón. Y ese es el punto de lo que Jesús está tratando de alumbrar. Por eso las bienaventuranzas son todas relacionadas con el corazón. Y luego Jesús habla de lo genuino y luego viene a hablar de lo religioso, de lo falso, de lo que solamente tiene nombre de ser, pero en realidad no es. Entonces, ¿por qué? Pero hay otra razón. ¿Por qué no cumplían la ley de Dios también por su mala interpretación? Porque la entendían de una manera o porque creían entender completamente lo que Dios había querido decir, solo porque entendían el significado de las letras. Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces nosotros citamos la escritura y decimos, ya está, yo conozco gente que cita cosas que no están en la escritura como si fueran de la escritura, pero lo citamos y no nos damos cuenta que en realidad tenemos que estar constantemente examinando y reformando nuestro pensamiento y renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Y ahí es donde viene Jesús y dice, pero yo os digo, o en otras versiones, pero yo les digo 6 veces, en el 22, en el 28, en el 32, en el 34, en el 39 y en el 44, después de, fue dicho, pero yo les digo. Ahora, lo que hay que entender es que Jesús no está criticando la ley del Antiguo Testamento ni todo el Antiguo Testamento. Él ya dijo que él lo corrobora. Él ya confirma su autoridad, él ya dice es pertinente, es verídico, es valioso, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Yo no vengo a quitarle peso. Y aunque hay mandamientos de menor peso, él está de acuerdo en esa parte con los judíos, ni siquiera eso se deben de pasar por alto. O sea, él lo que está atacando es la interpretación hecha por los rabinos y el entendimiento que los oyentes habían adoptado. De alguna manera, lo que él está tratando de decirnos es no den por hecho que ya entienden todo lo que Dios ha querido decirles. No den por hecho que ya entienden con toda la profundidad lo que el evangelio, lo que la ley, lo que la palabra nos enseña. Jesús aquí muestra una preocupación por 2 asuntos. Número 1, él está queriendo derribar las interpretaciones erróneas, las costumbres erróneas. Y por otro lado, él está
mostrando la dirección real. Él va a mostrar la dirección real a la que apuntan las escrituras del Antiguo Testamento. Yo les digo, es como decir, yo a que les dije que yo he venido para cumplir la ley y los profetas, yo soy el verdadero intérprete de la ley. No es Gilel, no es Shammai, no son los que los antecedieron, no son los que los siguieron. El verdadero intérprete de la ley, el intérprete autorizado de la ley, soy yo, porque yo mismo la dicté, porque yo y el Padre uno somos. O sea, Jesús se está presentando a su audiencia como el último mensajero de Dios, como el profeta del que habló Moisés, como el que proclama la final voluntad de Dios. Él es ahora el árbitro de la verdad. Ese era el acercamiento del reino. El reino era la venida del verdadero intérprete de la verdad. El reino era el acercamiento de la verdad que, si la conocíamos, iba a traer una verdadera libertad, porque el reino trae libertad, pero no de Roma, sino de los malos entendimientos de quién es Dios y de lo que Dios espera de nosotros. Jesús está mostrando ese cambio de tiempo. Quiero que vayamos aquí a Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los antiguos, a los padres, por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, su palabra final, su revelación máxima, el cumplimiento de su revelación, el aclaramiento de los misterios, vino por medio del Hijo. El Hijo trajo a dar a conocer el mensaje. La intención de la ley no era esclavizar al pueblo, era que el pueblo conociera el carácter de Dios. Pero a Dios no lo pudieron conocer. Entonces el unigénito Hijo de Dios vino como la imagen del Dios invisible y lo dio a conocer, pero lo dio a conocer también mostrando la verdadera intención de las palabras registradas en la ley. Ni Mateo, ni los evangelistas, ni todo el Nuevo Testamento nos dan una interpretación exacta de ley por ley, versículo por versículo de Jesús. No sabemos si en vida él lo hizo. Yo me imagino que respondió muchísimas preguntas de muchísimos pasajes que quisiéramos tener escritas, porque hay pasajes oscuros, pero Mateo toma una muestra de 6 ejemplos que no son antítesis, como algunos lo llaman, sino son exégesis, son ilustraciones que interpretan las enseñanzas del Antiguo Testamento. Nehemías Gordon escribe: Jesús está intentando restaurar la Torá, que había sido cubierta por años de tradiciones farisaico-rabínicas y por leyes humanas. Scott Maynard escribe: los mandamientos de Cristo contienen la ley, pero la ley no contiene los mandamientos de Cristo. Por lo tanto, quien cumpla los mandamientos de Cristo implícitamente cumple los mandamientos de la ley. Jesús no está contradiciendo la ley. Jesús no está anulando la ley. Jesús no está desechando la ley. Jesús está solamente contradiciendo la mala interpretación de los escribas para explicar la verdadera interpretación y para mostrar con un ejemplo práctico de la vida real cómo se aplica esa verdadera interpretación. Y en los versos 21 al 48 vamos a ver 6 casos que Jesús va a tratar, que vamos a ver en las siguientes 6 enseñanzas durante las siguientes 6 semanas siguientes. Pero hoy vamos a dar un panorama rápido, ¿verdad? En primer lugar, vemos que se refiere a 2 de los mandamientos de los 10 mandamientos. Luego habla de 2 principios más generales y por último 2 de los grandes principios. John MacArthur en su comentario dice: la protección de la vida es la base del bienestar individual y la protección del matrimonio es la base del bienestar social. El divorcio y la manifestación de la verdad implican un aspecto más amplio de las relaciones sociales y la misericordia y el amor un aspecto aún más amplio. Los ejemplos avanzan desde la protección de cada vida humana hasta el amor
amor por toda vida humana, incluso los enemigos. Entonces hay un crescendo en los mandamientos fundamentales, en mandamientos no tan fundamentales y en algo que ni siquiera la gente contemplaba por mandamientos, como el amar a los enemigos. Pero hay un enfoque, hay un llamado primero a enfocarse en el hermano que va a terminar enfocándose en el enemigo. Cuando hablamos de los primeros dos, los 10 mandamientos, están contenidos ahí. Él está tomando como muestra 2 de los mandamientos, el asesinato y el adulterio, y vamos a explicar realmente cómo él está restaurando de alguna manera una dignidad humana que no existía ni en el mundo de los judíos, ni en el mundo de los griegos, ni en el Imperio Romano. Tom Holland escribe en su libro, los 10 mandamientos sirvieron como una expresión no de tiranía, sino de devoción. El Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, había otorgado a los hijos de Israel un honor trascendental y sin precedentes, un pacto. Ningún otro pueblo había ni siquiera contemplado que tal cosa podría ser posible. Los dioses servían para presentar tratados después de todo, pero no se atrevían a entrar ellos en uno. ¿Quiénes eran los mortales para imaginar que podían contraer una alianza con una deidad? Solo los judíos se habían atrevido a entretener tal novela, tal presunción a otros pueblos sonaba blasfemia. Que habían entrado en un acuerdo con el Señor Dios proporcionó la piedra fundamental de su comprensión total de lo divino. Era el pacto, escrito en las tablas llevadas por Moisés, que el arca había sido construida para contener. Era el pacto colocado con reverencia en el lugar santísimo que yacía en el corazón del templo de Salomón. Tampoco incluso después de la ruina visitada en Jerusalén por los babilonios, el pacto entre el Señor su Dios y el pueblo elegido había quedado anulado. Los términos del pacto perduraron. Las escrituras judías editadas y reeditadas en los siglos que siguieron a la desaparición del arca habían sido compiladas y consagradas. Cada judío que las estudió estaba renovando el pacto en su corazón. O sea, las leyes, como lo hemos explicado, son las expresiones y regulaciones del pacto, pero lo central no son las leyes, lo central es el pacto. Lo central es el pacto y de alguna manera cuando se detenían en las leyes y las trataban de desenmarañar y de interpretar y de aplicar, se olvidaban del pacto. Y ese era el error que estaba. Y Jesús vuelve a los mandamientos, principalmente los que tienen que ver con relaciones, para recordar que el tema de base de esos mandamientos no es las prohibiciones, es el pacto. Luego el siguiente mandamiento, el tercer ejemplo, el tercero y cuarto ejemplo, hablan también de relaciones más allá de la dignidad humana y del matrimonio, el tercero, y de la veracidad en el hablar, el cuarto. Por último, el quinto ejemplo que el Señor pone va a hablar de misericordia, del lugar de vengar, dar, de generosidad. Y el último va a hablar de amor, que es el centro del llamado del pacto, mandamiento de mayor peso. Ahora, estos 6 dichos que Jesús va a empezar a decir van a relatar la mala interpretación de los escribas. En el capítulo 6, él va a hablar luego de la hipocresía de las prácticas de los fariseos. El punto de Jesús es demostrarle a la gente el por qué la justicia de ellos es insuficiente para entrar en el reino de los cielos. Pero no solamente eso, es mostrarles a ellos la verdadera interpretación que les va a permitir entrar a ellos en el reino de los cielos, en imitación al Padre. Jesús está por sacar a luz lo que ellos han ignorado, el nivel del corazón, la justicia interior. ¿Por qué? Porque Jesús está alineado con la tradición profética, no con la tradición rabínica. Y para esto quiero que vayamos a revisar cosas que los profetas habían dicho en su reinterpretación y aplicación de la ley al pueblo. Quiero que vayamos a Sofonías, capítulo 2 y versículo 3. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre,
Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Busquen a Jehová. Busquen los que han puesto por obra su mispat. Esa es la misma palabra que leímos en Segunda de Reyes 17:34. Los samaritanos siguieron sus propios mispat y no los mispat del Señor, sus propias costumbres y no los dictámenes del Señor. Y aquí Sofonías les hace el llamado y les dice, busquen, pero lo más importante no son los mandamientos, es que ustedes sean humildes, que busquen la justicia y que busquen la mansedumbre. ¿A qué nos suena eso? A las bienaventuranzas. A las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque van a ser guardados. No se fijen tanto en los no y en los sí. Busquen en ustedes ser humildes. Busquen en ustedes ser justos. Busquen ser mansos. Y pongan, ustedes que han puesto por obra su justicia, solo alineen su corazón a sus obras, porque eso es lo que Dios está buscando para guardarlos en el día de la ira de Jehová. Pero no fue el único profeta que habló del tema del corazón. Vamos a Malaquías capítulo 2 y verso 17. Malaquías capítulo 2 y verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vemos la incorrecta interpretación que tenían de la ley. Y de alguna manera ahí la palabra mispat, el Dios de justicia, es la palabra mispat, o ¿dónde está el Dios del juicio? El tema es de que ellos habían, o sea, entregaban ofrenda, pero no lo hacían de corazón. Cumplían con el matrimonio, pero no lo hacían de corazón. Entonces el profeta viene y luego de decirles varias cosas en las que no estaban de corazón, les dice, ustedes han hecho a cansar a Jehová con sus palabras. Dios dice, pero ¿y en qué? ¿Y qué estamos haciendo mal si estamos cumpliendo la ley? Ustedes dicen, y eso obviamente se refiere al corazón, no, podemos hacer mal y aún así si hacemos y entregamos los sacrificios o si cumplimos las leyes, agradamos a Jehová. Y lo que le busca son sacrificios. Y ahí es donde otro profeta que Jesús va a citar 2 veces en Mateo y varias veces en su ministerio, que es el profeta Oseas, nos dice, porque no entendieron lo que dice misericordia, amor leal quiero y no sacrificio. Pero vayamos a Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. No solamente lo dice Oseas, también el sabio de Proverbios dice, hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio. O sea, para Dios el corazón es más importante. Y así termina Jesús con Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos, teleios es la palabra, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. Ahora, cuando nosotros vemos el ejemplo, los ejemplos que Jesús va a dar, Él está mostrando el carácter del Padre. Él está llamando a perdonar porque el Padre es perdonador. Él está llamando a ser fiel porque el Padre es fiel. Él está llamando a no divorciarse por cualquier cosa, porque el Padre amó como seas a su esposa, que aunque tuvo mucha idolatría, no se divorció con ella a la primera. Él está llamando a amar porque el Padre ama. Está llamando a tener misericordia porque el Padre tiene misericordia. O sea, Él no está, cuando Él habla de la perfección del Padre, no se enfoca en esta serie de leyes, que era lo que más enfoque le daban, sino se enfoca más en el tema de relaciones. La mejor traducción aquí debería de ser, sean íntegros, como vuestro Padre que está en los cielos es íntegros. Dios siempre se ha interesado por una santidad cabal, que no es impecabilidad, es una justicia y una integridad que abarca la persona entera, la mente, el cuerpo y el corazón. El llamado a ser teleios aquí o perfecto es el mismo llamado a la santidad en el Antiguo Testamento. Pero
el llamado a la santidad en el Antiguo Testamento, los escribas y los fariseos lo habían entendido mal. No era un llamado a la perfección moral. Era un llamado como los profetas una y otra vez lo muestran, a tener un corazón orientado completamente hacia Dios. Era un llamado a ser fiel al pacto. Era un llamado a poner a Dios primero, más allá que a cumplir con sacrificios, que a cumplir con normas, que a cumplir con retos o que odiar a los extranjeros. Y vamos a ver, voy a terminar con dos pasajes que nos muestran qué era la perfección para Dios y no cómo nosotros malinterpretamos la perfección. Vayamos a Génesis capítulo 6 y verso 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una de las cosas que a veces nosotros tendemos a separar son cosas que la Biblia une. Muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, a veces la segunda oración está explicando y está corroborando la primera. Nosotros nos imaginamos a Noé era perfecto, o sea, nunca cometió pecado. Después del arca vemos de que él no era tan perfecto como pareciera que era si entendiéramos lo que a veces entendemos al leer esto. No. Cuando el autor está diciendo que no era perfecto, él está explicando a qué se refiere. Caminó con Dios, escuchó a Dios, tuvo comunión con Dios, tuvo relación con Dios, se dedicó a tener una relación con Dios. En eso consistía la perfección de Noé. Y le creyó a Dios. Dios le dijo, haz un arca, él hizo un arca. Dios le dijo, voy a destruir la tierra, él creyó que Dios iba a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque tenía una relación, porque sabía que Dios era verdadero, porque sabía que Dios era fidedigno, porque sabía que Dios era veraz, porque sabía que Dios era fiel. Que no cometía errores, claro que cometía errores. Tampoco era un loco como lo muestra alguna película por ahí. Ese no es nada del parecido al Noé de la Biblia. Pero sí tenía defectos, porque lo vemos emborracharse después y lo vemos maldecir a uno de sus hijos y lo vemos de alguna manera cometiendo errores. Pero tenía algo que la Biblia le llama perfección. Una relación con Dios. Caminaba con Dios, se relacionaba con Dios, seguía a Dios. En eso consistía su perfección. Vayamos a Génesis 17:1. Génesis capítulo 17 y verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. No sé si aquí ya mintió o no mintió, pero él ha mentido acerca de Sara, diciendo que es su hermana, aunque bueno, no era mentira porque también era su media hermana, dice la Biblia. Pero él no, o sea, no fue un hombre que no cometiera errores. Pero cuando el Señor le dice, sé perfecto, lo que le está diciendo es, anda delante de mí. Podríamos leer que tu vida, que tu andar, que tu caminar, que tu pensamiento esté orientado hacia mí, porque esa será la manera de ser perfecto. Hermanos, la perfección es mejor entendida como una integridad o como una vida virtuosa orientada hacia Dios. Ese es el verdadero llamado. El verdadero llamado es orientar nuestra vida hacia Dios. Y ese es el punto de este pasaje. Jesús está llegando a un pueblo donde se ha entendido mal y donde se ha enfocado más en lo externo. Y Él nos está llamando a nosotros a ser conscientes del mismo riesgo. Como preguntas de reflexión, si los escribas y los fariseos no habían escuchado y el pueblo que los oía no había escuchado una interpretación correcta de las Escrituras, ¿no será que en algún momento nosotros también hemos escuchado prédicas y enseñanzas
cuya interpretación no es en realidad la verdad correcta de lo que Dios quiso decir. Hemos examinado nuestras costumbres, aunque sean cristianas, para estar realmente seguros que son realmente bíblicas. ¿No será que en algún momento hemos cometido el riesgo de basar nuestro cristianismo en prácticas, ritos y costumbres más que en una relación? Ahora, si Cristo es nuestro Señor, es también nuestra verdad. Valoramos sus palabras como la única verdad, como el fundamento mismo de la verdad, y eso nos hace ver sus palabras como mandamientos para obedecer. Porque de ahí, cuando él dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos, no es un requerimiento, es la explicación de una consecuencia. Si me aman, van a tener una relación conmigo. Y si tienen una relación conmigo, su vida va a estar orientada hacia mí. Y esa vida orientada hacia mí y en relación conmigo los va a llevar a vivir de una manera que, aunque se den cuenta o no, están guardando mis mandamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos ayudas a ser conscientes de lo fácilmente que podemos malinterpretar la intención de tu palabra, la intención de tu revelación. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en una constante reforma, en una constante renovación de nuestros pensamientos, que no queremos, Señor, tener una religión, no queremos basar nuestro cristianismo en prácticas ni en costumbres. Queremos desarrollar una relación, caminar contigo como caminó Noé contigo y andar delante de ti, siendo conscientes de tu presencia, como tú llamaste a Abraham a que anduviera. Señor, ayúdanos a tener la disposición para desechar aquello que se nos fue dicho, pero que no es lo que tú quisiste decir. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía para examinar lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos, y para que tú alumbres y guíes nuestras vidas. Haznos crecer en amor a ti, haznos crecer en relación contigo, para que amándote vivamos guardando tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén.